Vamos a ver hoy los capítulos 3 y 4, porque para entender el cuarto capítulo hay que entender primero el tercero, porque van de la mano. Hay una correlación de sucesos en estos dos capítulos que nos muestran justamente eso, la misión de la iglesia, tanto universal como para nosotros hoy la iglesia local, en este caso la iglesia de Miraflores, que somos tú y yo. Y es por eso que tenemos que tener presente esa misión, que es uno básicamente. Estamos llamados a anunciar un mensaje, el mensaje de Jesucristo, que es ese mensaje, llevarlo al mundo entero, desde aquí hasta lo último de la tierra. Ahora, este tema de hay un mensaje que anunciar al mundo, quiero que lo comprendamos en dos facetas, dos enunciados. El primero de ellos, Jesús, por la fe en Él, sigue transformando vidas. Y eso es algo que debemos compartir, que Jesús, si quieres, sigue transformando vidas por la fe en Él. ¿Ok? Eso es algo que todo el mundo allá afuera que no conoce al Señor tiene que entender. No solamente oír, sino que entender. Es allí entonces que empezamos este capítulo 3 y 4. Pero nos muestra el derrotero planteado por Dios para su iglesia. Es decir, no es algo que la iglesia consideró, sino lo que Dios consideró para ella. No hay un plan B. Es el único plan, lo dispuesto por el Señor. Y esto es nuevo, lo que estamos transitando aquí en este capítulo 3 y 4, para la historia de la humanidad, para la historia de Israel y para la historia de la iglesia en sí. Porque es la iglesia, diríamos, pristina, primera, naciente, primitiva, como se le llama antes, ¿verdad? Ahora vemos una sociedad inmersa, acaba de acontecer la fiesta de Pentecostés, lo que vimos allí en el capítulo 2, ¿verdad? Y entonces vemos una sociedad que ha sido convulsionada, impactada por miles de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios, han sido llenos del Espíritu Santo, pero no deja de ser una sociedad similar a la nuestra, egoísta, religiosa, pero no por ello que los ha llevado también a tener vidas alejadas de Dios. Y es allí entonces que en este contexto en que vamos a entrar a estos dos capítulos, vemos también un antecedente. Hechos 2 nos dice lo siguiente: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque estos cambios que han irrumpido en la escena de todo Israel han conmocionado al pueblo, judíos y gentiles que radicaban allí. Y entonces, para evidenciar justamente y validar Dios la obra y el ministerio de los apóstoles, está permitiendo que sucedan estos hechos extraordinarios. Ahora bien, una de las prácticas que tenía el pueblo de Israel era orar 3 veces al día. Ellos oraban por la mañana, en simultáneo cuando se ofrecían los sacrificios matutinos. Oraban a la hora novena, como dice aquí, que son las 3 de la tarde. Oraban previo a la puesta del sol, en que acaba el día. El salmista, en capítulo 55, cita lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él, Dios, oirá mi voz. Estaban acostumbrados a orar 3 veces al día. Y me llamó la atención y a reflexión a mí, para mi propia vida. Y lo comparto contigo para que te hagas la misma pregunta. ¿Cuán profunda es nuestra vida de oración? No se trata de cuántas veces oramos al día. No es que yo ore 3 veces al día como Daniel. No es que yo ore 3 veces al día, claro, y oramos desayuno, almuerzo y comida, ¿no? No, es realmente en qué momento yo puedo derramar mi alma delante del Señor. O sea, de velar, desnudarme. Señor, mira, así estoy yo. No hay nada oculto para ti. Esta es mi situación, estas son mis angustias, estos son mis temores, estos son mis proyectos, esta es mi vida. Y creo que es una pregunta que debemos validarla hoy, interiorizarla cada uno. O sea, no se trata de que vengas, digamos, los horarios rituales para la iglesia, miércoles 8 de la noche, o estar por Zoom. Sino sencillamente es, ya, olvidemos lo congregacional, en lo personal.
Pedro, Jacobo y Juan formaban esa terna especial entre los discípulos de Jesús, ese grupo íntimo, discípulos, diríamos, no sé si preferidos, pero los más cercanos a Jesús. Pero estos tres, aquí en Hechos 3 y 4, están Pedro y Juan. Ahora, Pedro y Juan están dirigiéndose al templo a orar a la hora de la novena, como cita este capítulo. Y es interesante porque nos damos cuenta que hay una transición en medio y en proceso. Porque estamos pasando de un judaísmo a un cristianismo. Y entonces esa primera generación, date cuenta, Pedro y Juan están yendo a orar en los mismos horarios establecidos por el mundo judío. No han dejado ello todavía. Lo habrán de dejar. Pero están en ese proceso, en ese cambio. Ellos seguían asistiendo a esos servicios que se dan en el templo, los horarios establecidos, a pesar que ya había pasado el tema de esa inauguración, digamos, ese inicio de la iglesia en Jerusalén, capítulo 2. Ahora, para dirigirse al templo, dice la Escritura, ellos transitan y se encuentran en primer lugar por la puerta que se llama La Hermosa, que era... Recordemos que no es un camino directo, sino que hay escaleras, hay pasadizos, hay patios, hay portones que nos dirigen de entrada a los patios para luego entrar al templo. Y entonces no era un camino directo, sino es una serie de variables porque además estaba condicionado porque solo en ciertos lugares podían estar los gentiles, en otros los judíos, en algunas mujeres, otros hombres, y era así todo esto. Pero en camino al templo, tenían que atravesar esa puerta, una de ellas que era la puerta La Hermosa. Algunas le llaman también puerta de Nicanor porque dicen que él proveyó, fue el donante para la elaboración de esta, digamos, puerta de manera arquitectónicamente hermosa, por eso se llamaba Puerta La Hermosa, magnífica. Y entonces es una puerta que le antecedían una serie de escalinatas de gradas, algunos dicen que eran 15 gradas. Y allí se postraban los mendigos a pedir limosna. Y era interesante porque era una situación estratégica, una locación que ellos habían estimado propicia, porque si tú ves a alguien, no en la calle, no en una esquina, no iríamos en un semáforo, sino está yendo a una hora determinada por ese lugar, porque se va al templo, tú sabes que es un hombre, entre comillas, piadoso, porque va a ir al templo a orar. Es un hombre que busca a Dios, cree en Dios, y en tal sentido tiene alguna mayor disposición que otro para poder darme una ofrenda, poder darme una limosna, poder darle una moneda. Y entonces me coloco allí de camino. Y en esa escalinata, dice Hechos, que hay un hombre cojo de nacimiento. Dice otra sección de la Escritura que tiene este hombre 40 años. O sea, es un hombre ya adulto. Ahora este hombre no es que en el camino se fracturó la pierna, ¿no? Quedó lisiado por alguna circunstancia. No, dice cojo de nacimiento. Es decir, este niño o este hombre hoy tuvo unos padres que nunca experimentaron a ver sus primeros pasos. Nunca tuvo primeros pasos. Porque nació cojo. Es un hombre absolutamente que ha aprendido a vivir o sobrevivir en esa situación. Es un hombre con una discapacidad que lo ha llevado a vivir probablemente en desesperanza esos 40 años. Es un hombre que probablemente, como todo ser humano, tiene sueños, pero que a la luz de su historia y su realidad, él se da cuenta que probablemente nunca lo cumpla. Es un hombre que depende de terceros para ser trasladado allí a esa escalera. Es un hombre de otros terceros que dependen que le den una limosna para llevarse un pan al día. Es un hombre que no sabemos si él no va a esperar quincena o fin de mes. Él no está buscando trabajo porque no puede trabajar. Es un hombre que ha visto menoscabado su futuro y su presente por su condición personal. Es un hombre probablemente que tú y yo no diríamos qué envidia este hombre, yo quiero ser como él. Seguro que no, ¿verdad? Pero ese hombre está allí, en esa escalera. Esa es su condición.
Y es interesante que es a este hombre a quien Dios utilizaría para mostrar su poder. Es aquel que probablemente gente descartaría, a quien Dios usa justamente. Y es ahora entonces donde todo el mundo puede prever, y él también, que no tiene una resolución a su problemática, no tiene una salida, no tiene aspiraciones mayores porque su condición le dice, no hay futuro. Y es entonces que le queda solamente hacer lo que se acostumbra a hacer desde pequeño, pedir limosna y sobrevivir. Algunos historiadores dicen que era impresionante la hermosura de esa puerta, que cuando caía el sol o amanecía y uno estaba allí en ese lugar y apreciaba la puerta, la hermosa, era una hermosura todo ese paisaje. Y esa imagen contrastaba contra la triste y diríamos la pobredumbre realidad de estas vidas desparramadas en esas gradas. Porque no era uno, eran todos los que estaban allí. Y ese contraste se vive. Es un hombre que tiene una situación de desesperanza. Y yo no sé cómo has llegado tú aquí esta mañana. Tal vez no tienes esta discapacidad física. Pero tal vez hay algo en tu corazón, en tu vida, que aflige tu alma, que aflige tu situación, que aflige tu realidad. Que dices, ¿cómo yo quisiera esto y no lo tengo? ¿Por qué es esta circunstancia a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué no se den las circunstancias de forma tal que pueda tener una realidad tanto como otros? No pido mucho, Señor. Yo no sé cómo vives tú. Pero quiero que te identifiques con este hombre. Porque tal vez algo de nuestra vida también nos asemeja a él. Y es Pedro y Juan que entonces están subiendo a las escalinatas. Y lo ven. Y en ese momento, Pedro gira, se detiene y le dice, míranos. Y entonces yo me imagino esa escena que está, obviamente, es un hombre que está allí en las escaleras, postrado, y que está esperando que alguien le dé una limosna. Y si pasan muchos, ¿verdad? Nadie me mira, o hay competencias, a otros se les dan y a mí no, y esperando que alguien me dé, de pronto alguien para y me dice, míranos, me tocó. ¿Qué espero? Me va a dar algo, pues, ¿no es cierto? Porque puede decirle a otros, pero me dijo a mí. Y me dice, míranos. Y entonces se gesta una reacción, hay una expectativa. Este hombre dice, me va a ayudar. Me va a ayudar. Pero esa emoción se pasa a un desencanto cuando Pedro abre su boca y expresa lo siguiente. Lo cita Hechos 3. Y le dice, no tengo plata ni oro. Qué desencanto, ¿no? Entonces, ¿para qué me dice que te mire? O sea, si yo lo que quiero, ¿qué cosa es? Algo de ayuda. Y tú me dices que no hay nada. Next, ¿no es cierto? Pasa, o sea, que venga otro. O sea, ¿cuál es la razón por la cual tú intervienes en mi vida si yo estoy buscando algo que tú no me puedes dar? Yo me imagino la frustración, ¿no?, interna en este hombre. Pero Pedro no se queda allí. Y Pedro continúa y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Algo tiene. No es lo que este hombre está buscando, pero algo tiene Pedro y eso le va a compartir. Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando este hombre
que estuvo cojo por 40 años, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, ¿qué cosa? ¿Le vio? Le vio andar. Oye, ¿este no era el hombre que estaba ahí tirado en las gradas 40 años? ¿Qué pasó? Le vio andar y alabar a Dios. Este hombre recibió algo ese día que jamás hubiera imaginado. Su vida cambió tras el obrar de ¿quién? De Dios en él. Él pidió una limosna, pero finalmente recibió una vida nueva. Él estaba expectante de algo que tal vez sería transitorio, del momento, que acabaría por la noche, pero lo que se le dio cambiaría su destino. Es un hombre que pasó de las sombras a la luz, un hombre que pasó de la congoja y el lamento a la alabanza, un hombre que pasó del despropósito a la esperanza y una vida nueva a una vida con futuro. Y es interesante que esta circunstancia extraordinaria, excepcional, que fue de público conocimiento de los que estaban allí, no fue desaprovechada por Pedro. Y Pedro entonces comienza a compartir ¿qué? La razón de lo que ha acontecido con él, el poder de Dios en él. Y es que como iglesia debemos aprender eso, que hay momentos extraordinarios en los cuales también estaremos cerca, que acontece en la vida de otros para decirle a terceros, mira, esto que ha acontecido aquí con él es producto del obrar de Dios en su vida y también puede serlo en tu vida, si crees. Y es allí entonces donde Pedro y Juan son requeridos a decir, bueno, ¿por qué ha acontecido todo esto? ¿Con qué autoridad? ¿En qué nombre? ¿En qué se basa el poder? ¿Qué aconteció con este chico? Ahora un hombre. Y entonces, Pedro y Juan pasan a entrar al escrutinio del clero, porque ellos son arrestados y traídos donde el clero. Pero antes de eso, ellos están con la gente. Y la gente está mirando. Y cuando la gente mira, aprovecha. Y les dice, verso 12 en adelante. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, en Pedro y Juan? Porque como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No obedece a nuestro poder, no obedece a nuestra piedad. Sino que es el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, quien ha glorificado a su Hijo Jesús. Y es por la fe en su nombre, a este, que ustedes conocen, que era cojo y estaba allí, a este que vosotros veis y conocéis, que le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros que ahora son testigos. Jesús va a afirmar que esta sanidad operada en este hombre no obedece a autoridad humana, sino ¿a quién? Al obrar del poder de Dios. Es en el nombre de Jesucristo que ese hombre fue sanado. Y es por eso entonces que él hace rápidamente ese distingo. Ahora, cabe preguntarnos en este momento, al inicio de Hechos, que hay que recordar que Jesús estuvo ministrando entre nosotros por 3 años. Un ministerio terrenal por todo Israel, en diversas provincias, y en alguna ocasión por Jerusalén. Ahora, date cuenta de lo que dice Mateo 21 sobre Jesús. Y vinieron a él, a Jesús, ¿quiénes? En el templo, ciegos y cojos. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? ¿Y los sanó? ¿Dónde estaban? En el templo. Y los sanó. Ok, entonces yo me hice la pregunta, ¿y qué pasó con este hombre de Hechos 3?
¿no? ¿Y por qué no lo sanó él? ¿Yo no? Claro, la pregunta es válida. Y la respuesta que cabe es que Dios tiene un tiempo para cada uno. Porque Dios opera y cuando lo hace entonces, Él también lo que espera es que su nombre sea exaltado. ¿Por qué no suceden las cosas en nuestros tiempos? Porque Dios en su soberanía dispone cuándo es el mejor tiempo propicio para ello. Él tiene un plan para cada uno perfecto, distinto para cada cual. Y Él tiene interés en tu vida. Y es por eso que Dios actúa así. De manera que a veces nos sorprende. Porque Dios no solamente está viendo nuestra circunstancia temporal, sino Él ve más allá. Ve el final de la historia. Tal vez tú recuerdas la historia de José, ¿verdad? Ese hijo que terminó preso en Egipto, ¿verdad? Después de Faraón. Y todo el mundo se acuerda de la historia del final feliz, ¿no? Después de Faraón. Pero ¿te acuerdas también cuando fue vendido como esclavo, cuando fue revendido como esclavo, cuando estuvo preso, cuando fue difamado, ¿no? Fue acusado de acoso sexual, un montón de problemas que tuvo. Años y años en la cárcel injustamente. Claro, nadie le gusta eso. Nadie le gusta el tránsito y muchas veces nos quedamos con el tránsito de nuestras vidas. Los momentos de angustia, de dificultad, de dolor. Pero Dios, acuérdate de José. ¿Cuál fue el final? Cuando el papá muere y los hermanos se acercan y tienen miedo de que él se vengue. ¿Te acuerdas? Que le dice José, palabras más, palabras menos. No se turben, no se preocupen, hermanos. Porque todo esto que ha acontecido era por Dios. Para que Dios justamente se preserve el pueblo para más adelante. Dios tiene propósitos que muchas veces en el camino no los vemos. Pero tiene un momento para intervenir y cuando Él lo hace tiene una misión, un propósito diseñado para cada quien. Y entonces aquí, este era el tiempo de este hombre. No antes. Entre una, digamos, variedad de milagros y sanidades que hizo, sino aquí a él solo. Y este hombre entonces es tocado por el Señor. Recuerden que este hombre tiene 40 años y Jesús estuvo entre nosotros, ¿cuántos? 33. O sea, más o menos son contemporáneos. No nos dice la Escritura si lo conoció, si conversó con él, si lo escuchó predicar, pero seguramente sí escuchó de él, eso necesariamente porque todo Israel sabía de Jesús. Sin embargo, hay un momento en este pasaje cuando él es conminado, exhortado, es convocado por el Señor a través de Pedro y le dice, levántate y anda. ¿Cómo le van a pedir algo que es físicamente imposible? O casi le diría, pero, oye, ¿no te das cuenta que estoy así? Pero, ¿sabes? Dice, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? De Nazaret, levántate y anda. Ese por tu fe en Él. Y eso es justamente lo que aplica aquí este hombre. Entonces, recurre a esa fe en Él, en Jesús. Y es por eso que dice, en el nombre de Él es que es el sano. Porque Él pudo haberse quedado allí tendido, ¿no? Pues si no puedo. Y recién cuando él cree, es que hace el ademán, hace el gesto. ¿Y qué hace Pedro? Le toma de la mano y le ayuda. Y cuando le ayuda, sus pies se quedan firmes, sus tobillos se quedan firmes. Y da, como un bebé, sus primeros pasos. Pero es allí recién. Pero él tiene que estar dispuesto ¿a qué? A levantarse, aún con ayuda, creyendo. Creyendo que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y es allí entonces donde el Señor obra. Es una fe que mueve montañas.
Es una fe que transforma vidas. Es una fe que se hizo realidad en la imperfección del hombre. Es una fe que hace evidente entonces el poder de Dios en el hombre, cual fuere su condición, pero que tiene que creer. Creer. Y ese es el primer punto, ese anuncio que hay que llevar al mundo. Que Dios puede todavía obrar en la vida de toda persona si crees. Pero no es todo, esa es parte. Hay un segundo aspecto, que también se trata en el capítulo 3 y 4. ¿Y cuál es? Es que Dios llama a arrepentimiento para perdonar y salvar. Dios llama a arrepentimiento para perdonar y salvar. Pedro y Juan han aprovechado esta circunstancia para llevar adelante la predicación del Evangelio, las buenas nuevas que han operado por medio de Jesús. Pero Pedro y Juan también sabían y podrían recordar algo que Jesús, su Señor, su Maestro, les había dicho a ellos con antelación. Lo cita Marcos, capítulo 13. ¿Qué dice? Les dijo Jesús a sus discípulos lo siguiente: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Es decir, van a sufrir todo esto por mi causa para que mi nombre sea pronunciado delante de ellos. Ustedes van a anunciar de mí y es por eso que van a pasar todas estas cosas. Hay una razón. Y es por eso que Pedro y Juan, cuando acontece todo esto, son arrestados por las autoridades del clérigo. Pero como ya se está poniendo tarde, y como no pueden haber juicios de noche, según la legislación judía, lo dejan encerrados toda la noche. Y al día siguiente, entonces, son traídos delante de ellos. Y cuando le piden explicación, bueno, ¿cómo así ha acontecido esto que todo el mundo ve? Pedro entonces da una respuesta. Y vemos allí que la respuesta de Pedro es la siguiente. Hechos 3, versos 13 en adelante. El Dios de vuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Así que, les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es interesante esta escena porque en un momento están los del clérigo, ¿verdad? Y se ponen de acusadores. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Justifica, etcétera. ¿Y quién es el acusado? Pedro y Juan. Y en ese momento, ellos son combinados a dar una explicación y una respuesta. Y entonces dan la respuesta. Pero su respuesta, que es esta, y otros versos más que tú lo tienes en tu Biblia, hace que estos que sean acusados se convierten en acusadores de quienes los acusaban y ahora ellos son los acusados. Es decir, hay un cambio de escena. Los acusadores que acusaban a unos, estos acusados se convierten ahora en acusadores de estos otros. Y lo vamos a ver ahora. Hay un contexto adicional. El clérigo estaba formado por representantes de diversas sectas, los saduceos, los fariseos, etc. Pero los saduceos controlaban y tenían el dominio preponderante porque eran, digamos, de la clase alta de la sociedad. Tenían los mayores recursos económicos del pueblo judío. Pero era una minoría en número. La gran mayoría era de la secta de los fariseos. Sin embargo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, en la doctrina de la resurrección. Pero compartían espacio con los fariseos porque para ellos no les era problema, porque los fariseos enseñaban, ¿no?, sobre la doctrina de la resurrección como una esperanza futura. Algo incierto,
algo que a nadie le consta y además solo como una enseñanza transitoria, no nos afecta. Pero de pronto, en ese escenario, cuando pide una explicación, ahora el clero tiene delante a un Pedro y Juan lleno del Espíritu Santo que dice: a quien ustedes mataron, ¿quién? Dios le ha levantado de los muertos. Y es decir, hay ahora alguien que está enseñando, los cristianos, una doctrina diferente, una doctrina sobre la resurrección, pero que ya no es futura, sino que está presente, que está vigente, que no es algo expectaticio que puede ser, no, sino que es real. Y eso sí cambia el escenario sociopolítico religioso. Y entonces estos saduceos tienen que hacer algo frente a ellos. Porque si esto es real, su situación peligra. Su status quo puede cambiar. Y obviamente quieren mantener ¿qué? El poder. Y es entonces que ahora hay que recordar algo más. Cuando Pedro les explica, esta es la razón por la cual ha acontecido esto, les dice, bueno, ustedes han hecho todo esto, arrepiéntanse. Ese es el primer punto, después de lo que sigue, arrepentidos. Y el arrepentimiento era una enseñanza en el contexto judío, que implicaba para muchos maestros que tendría que preceder, en este caso, a la restauración final de Israel como nación, como pueblo. Y eso también lo mencionaban diversos profetas del Antiguo Testamento. Para otros maestros, una minoría, no era así. Pero indistintamente que fuera antes o después, la clave era ¿qué? Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tenía que hacerse no solamente de manera global, nacional, sino también interiorizarlo cada uno. Estoy llamado a un arrepentimiento personal. Y el arrepentimiento en cada ser humano, en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros hoy y aquí, implica algo. Implica un reconocimiento de mis faltas delante de Dios y delante de los hombres, que teológicamente se llama pecado. Que hay algo mal en mí, pero que hay algo mal que también he hecho y que ha ofendido a Dios y a los hombres. Y entonces tengo que tener eso presente. Tiene que quedar claro a una humanidad que desconoce realmente el Evangelio, que a los ojos de Dios, que dice que todos somos pecadores, que a los ojos de Dios, como cita el salmista en el capítulo 14, que Dios nos ve así. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera quien, uno, o como cita Pablo en Romanos 3, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, que fue este texto el que tomó como base para decirlo de los Romanos luego. Y es por eso que más allá de generalidades, es un concepto amplio, vago, no abstracto que ni me alcanza. No, aquí lo que Pedro dice es, sí es para la nación en general, pero es también para cada uno, para cada ser humano. Y cada ser humano, cada uno que está aquí o afuera, tiene que comprender que a los ojos de Dios no es justo ni uno. Y si soy pecador a sus ojos, entonces hay una demanda primera, que justamente fue parte del discurso de la prédica de Pedro. Tienes que arrepentirte y convertirte. Y por eso la trascendencia del arrepentimiento. Y yo no puedo arrepentirme de algo de que no soy consciente que he hecho mal. Y entonces tengo que darme cuenta de mi pecado, de mis males, de mis faltas, para entonces arrepentirme. Y entonces Pedro aprovecha esta situación y por eso que pasa y les dice a este pueblo, fíjate, que le dice, varones israelitas, ustedes entregaron, ustedes negaron y ustedes mataron al autor de la vida. Ese es su pecado. Porque finalmente no creyeron en él como el Mesías. Ya está. Y eso tiene que quedarle claro a la gente. No solo se trata de que Dios te ama y te perdona, no. Hay una previa, hay un reconocimiento de mi condición personal. David Jeremiah en uno de sus libros dice lo siguiente, me llamó la atención y por eso lo comparto. La mala noticia, que soy pecador.
y que a los ojos de Dios estoy muerto espiritualmente. Y estoy llamado a una muerte eterna, no vida eterna, por si sigo esa condición. La mala noticia de mi condición a los ojos de Dios, dice, era necesaria para establecer ¿qué? La buena noticia, las buenas nuevas del Evangelio. Hay perdón, hay paz y hay salvación. Pero eso como consecuencia de mi condición primera. Y entonces dice, no puede haber bendición sin la solución del problema del pecado, que es algo individual. De modo que cada uno tenía que determinar cómo había de responder al llamamiento. Y por ello la demanda una vez más, arrepentidos sí y convertidos. Ese llamado arrepentimiento constituye la condición previa que debe tener el hombre, previo a aspirar antes perdón de pecados. Tengo que reconocer que soy pecador, tengo que reconocer mi pecado para poder pedir perdón de pecados. Pero no solo basta reconocer, sino que tengo que arrepentirme, que es diferente de remordimiento. El arrepentimiento conlleva dejar de hacer lo malo. No solamente reconocer, o decir, sí pues, tienes razón, estoy haciendo malo. No sirve de nada, eso no es arrepentimiento. Eso es reconocimiento. Y remordimiento, sí pues, sí, verdad, te afecté, te hice daño. No sirve de nada. El arrepentimiento implica dejar de hacer lo malo. El adulterio. Te pescaron, tú sabes. No basta que digas, sí, pues, no basta, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Dejar, pues, a la pareja, dejar a esa persona, hombre o mujer, cual fuera el caso. No es que, sí, pues, te ofendí y sigues. Ahí no hay arrepentimiento. Es dejar de hacer lo malo. Eso es arrepentimiento. Y entonces hay un reconocimiento que estoy haciendo mal. Dejo eso que estoy haciendo mal. Pido perdón y por la fe en Jesucristo, Él me entrega perdón y salvación y vida eterna. El arrepentimiento es parte de ello. No solamente perdón de pecados y así. Arrepentimiento. Es tan importante este concepto. Es como que el Señor de lo alto nos dice, oye hombre, es tiempo. Dale la espalda por fin al pecado y vuélvete a mí. Eso es lo que nos diría Dios hoy. Es lo que en su momento Juan el Bautista predicaba, el último de los profetas. Y tiene una prédica, yo diría, de 1 minuto, la envidia de muchos predicadores, ¿no? Mateo capítulo 3, ¿cuál fue la prédica de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto, ya está 1 minuto, se acabó. Felices todos, nos vamos a casa. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando empieza Jesús de Nazaret su ministerio aquí entre nosotros, hace un copy-paste para que veas la trascendencia de este mensaje, arrepentimiento. No hablo de salvación, hablo de arrepentimiento primero. Y Jesús hace esto, lo cita entre otros, otra vez aquí Mateo capítulo 4. Y Jesús va a decir lo mismo, empezando su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista hablaba de Jesús, Jesús hablaba de sí. Pero ese mismo mensaje. Y así empieza. Un llamado primero a arrepentirte. Y el arrepentimiento conlleva un reconocimiento de nuestras faltas. Y es allí entonces que pido perdón. Y Dios te da ese perdón. Y Dios te da salvación. Es importante esto, porque para entender y tomar nuevas decisiones, también lo he enseñado antes, hay que cambiar nuestra forma de pensar y hay que adecuarla a lo que dice la palabra del Señor. Nuestras formas de pensar nos van a llevar a la toma de decisiones. Nuestras tomas de decisiones se va a evidenciar en el público por los hechos. La gente ve al final nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestros hechos, pero todo ello no es más que una consecuencia de mis decisiones y mis decisiones obedecen a mi forma de pensar. Un ejemplo, tú estás hoy aquí en la iglesia, ¿verdad? No sé si te han invitado, te han traído forzado, o no sé, dice, voy a ir al culto. Entonces, ¿qué haces? Te levantas, te bañas, ahora te cambias, te pones bonito y voy a la iglesia. Entonces, tu presencia aquí es un hecho, las evidencias que todo el mundo ve. Pero el que hayas venido ha obedecido una decisión.
O sea, me invitaron o quise venir, una decisión que se trasladó a un hecho. Entonces, tu presencia obedece que tú decidiste venir. Por tu cuenta o te invitaron, decidiste venir. Y esa decisión de venir obedeció que, sí, pues cada domingo tengo en mi agenda porque creo que es parte de mi fe, el congregarme, estar junto con mis hermanos, crecer, escuchar al Señor, etc. Entonces, la forma en que yo pienso determina mis decisiones. ¿Y mis decisiones se ven en qué? En los hechos ya que todo el mundo ve. Pero si queremos vivir como cristianos, una nueva vida de fe, tenemos que comenzar a cambiar esto desde aquí. Y por eso cambia tu forma, renueva tu forma de pensar, como decía Pablo, ¿verdad? ¿Y en base a qué? A la palabra, pues. A la palabra. No hay otra manera. Y entonces aquí les dice Pedro, o sea que estas son sus decisiones. Porque ustedes tienen estos conceptos y esta forma de vida. Y tiene que haber un cambio en ustedes. Tiene que haber un cambio. Para el pueblo de Israel, el llamado a ese arrepentimiento implicaba que luego, si ellos se arrepentían, entonces habría perdón y habría un tiempo de paz, de refrigerio. Pero también en el discurso de Pedro, y voy terminando, hay un tema que es dice, Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, esa cabeza del ángulo. Por ejemplo, ¿qué significa esto de cabeza del ángulo en las edificaciones? Y era interesante que para algunos esa cabeza del ángulo es designada esa piedra clave en una edificación que se ponía entre dos columnas de forma tal que sujetaba y sustentaba toda la edificación. Y que si esa piedra angular o cabeza del ángulo se retiraba, ¿qué pasaba con la edificación? Se caía. O sea, sin piedra angular no hay edificación, porque todo se viene abajo. Y era el símil. Sin Jesús no hay salvación. Si tú no crees en el nombre y en la obra de Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, y cómo Él dio su vida por ti y por mí, no hay salvación. Termino. La misión de la iglesia. La misión de la iglesia es justamente anunciar en el mundo que Dios todavía, por la fe en Él, sigue obrando en las vidas. Y puede obrar también en la vida de cada uno de ellos. Pero, la segunda parte, ¿cuál es? Esa gente tiene que estar llamada ¿a qué? A arrepentirse. Y al reconocer su condición personal delante de Dios, sus faltas, pide perdón. Y entonces Dios, ¿qué provee? Salvación y vida nueva y vida eterna. Concluyo con un pasaje que cita Pedro también en su discurso al clero. Él le dice, Hechos 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú crees en esto? ¿Crees en esto? Te invito a cerrar tus ojos un instante, allí donde estás. Y ahí, hermano, hermana, donde estás, yo no sé cuál es la condición en que has llegado aquí esta mañana. Porque tú puedes decir, sí, yo creo, soy del Señor, pero igual tienes tus temas personales. Igual tienes tal vez alguna angustia, alguna frustración, algún sueño que tienes en tu corazón y que no se ha cumplido aún. Y entonces de esperanza se torna tu vida en desesperanza, en desilusión. Y tú luchas por seguir adelante, pero como que se te abre el piso y tú no ves un futuro. Tú te puedes tal vez equiparar en un momento a ese hombre que estaba en las escalinatas y tú ves tu presente, pero no te ves con un futuro. Y yo te animo a que tú puedas en este momento hacer una oración al Señor allí en privado, en silencio, en tu sitio. Tú conoces del Señor. Y dile, Señor, esta es mi condición. Yo he venido así hoy aquí a tu casa. Y yo no quiero salir igual como llegué. Tal vez tienes algo en tu vida que es pecado y tú lo sabes. No tienes que compartírselo al vecino. Pero sí tú confesárselo al Señor. Señor, mira, estoy complicado con este tema. Me vence. Soy
Soy vencido por la tentación en esta área permanentemente. Perdóname. Tal vez no lo sabe nadie más, pero lo sabe Dios y lo sabes tú. Y tú sabes que tienes que pedirle a Dios que intervenga en esa área en tu vida. Y dejar esos hábitos, dejar esas prácticas. Eso es arrepentimiento. Ya no para salvación, pero sí para santidad. Y allí es esa oración que tú crees que necesitas en este tiempo, en esta hora. Pero quiero dirigirme un instante a ti, amigo, amiga, que nos visitas. Tampoco sé cómo has llegado aquí, pero sí sé que Dios tiene también un plan para ti. Dios tiene propósitos para tu vida. Y así como este hombre que estaba postrado en las escaleras sin verse, con un futuro porque pensaba de que ya no había nada más que hacer en su situación. Tal vez es tu caso. Y el Señor nos llama, como dice aquí, a arrepentirnos. Porque tal vez has tomado decisiones en el transcurso de tu vida que no has considerado para nada a Dios. Has considerado tus propios propósitos. Has considerado tus anhelos. Voy a hacer lo que tenga que hacer para satisfacer ellos, lograr ellos, alcanzar ellos, mis metas. Dios, sí, yo creo en Dios, pero yo busco lo mío de mi manera, como sea. Y entonces, realmente Dios estaba allí solamente como una mención, como un enunciado. Pero es tú quien tenía el control de tu vida. Y en esas decisiones te has equivocado muchas veces. Y en esas decisiones eres consciente de que has pecado muchas veces. Y tal vez lo sigues haciendo. Y Dios te llama a ti a reconocer en esta mañana, sí, soy un pecador. Sí, me alejé de ti de muchas maneras. Y Señor, ayúdame a este cambio, porque anhelo salir de esto. Solo no he podido por mucho tiempo, por más que me he esforzado. Por eso necesito de ti. Necesito de ese obrar tuyo, diferente, extraordinario, diferencial en mi vida, porque solo no puedo salir de esta condición. Y quiero hacer lo que este hombre hizo. Creer en el nombre de Jesucristo, que Él tiene todo poder y autoridad para transformar mi vida hoy también. Y si tú quieres en esta mañana dar ese paso de fe y decirle, Señor, te necesito en mi vida, transforma mi vida, me arrepiento, te pido perdón, dame tu salvación, hazme un hombre nuevo, diferente. Si esa es tu decisión, yo quiero orar por ti. Pero para ello yo te pido algo, que puedas levantar la mano para reconocerte y orar por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere tomar esa decisión? Ponga su mano en alto para reconocer y orar por usted. ¿Hay alguien aquí? Un instante, Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? ¿Hay alguien que dice, yo te necesito, Dios? Nadie te va a preguntar nada sobre tu tema. Es un tema entre tú y el Señor. Dios le bendiga, señorita. ¿Puede bajar la mano alguien más? Depende de ti. Es el tiempo. Dios le bendiga, señora. De arriba puede bajar la mano. Gracias. ¿Alguien más? Tú sabes si tienes que tomar esta decisión esta mañana. No tiene que ver con otros. Hay otros también, como ese hombre en esa escalera. Pero el llamado es para ti, no para otros. Es para ti. Ese es el tiempo que Dios separó para ti, para que tú entiendas que Dios te está buscando y llamando a que te reconcilies con Él. ¿Quieres tú? Pon tu mano en alto como una señal. Sí, yo quiero reconciliarme con Dios. Dios le bendiga, señora Herria. Puede bajar la mano. ¿Alguno más? Dios le bendiga, Señor. Puede bajar la mano. Dios le bendiga, joven. ¿Quién más quiere decirle, Señor, yo ya me cansé de vivir así? Nadie tiene que saber lo que pasas tú y has tomado decisiones. Es entre tú y Dios. Pero sí, si quieres tomar una decisión, quiero un cambio, lo necesito, es hoy. ¿Alguno más? Pon tu mano en alto. Y queremos solamente orar por ti y darte una palabra de consejo. ¿Alguien más? Dios le bendiga, joven. Quiero invitarle a todos los que Dios le bendiga, señorita, allá atrás. A todos los que han levantado la mano, por favor, que pasen aquí, traigan sus cosas un instante, vengan aquí adelante, queremos orar por ustedes. No tengan temor, no tengan vergüenza, solamente vamos a orar por ustedes. Vengan, por favor, un instante. De arriba los esperamos, y están acá abajo, también aquí adelante con sus cosas. Si tú no has levantado la mano, pero sabes que tienes que venir aquí, no tiene que ver nada con los que estamos aquí, es entre tú y el Señor. Entre tú y el Señor. Vengan aquí, eso, muchas gracias. Vengan aquí adelante, por favor. Queremos orar por usted. Gracias. Buenos días.
Esperamos a los demás. Vengan, por favor, aquí un instante, queremos orar por usted. Es solo eso. Los que están arriba también les esperamos. La iglesia sigue orando porque esto es individual, no es un espectáculo, no es para estar viendo, es un tema personal que cada uno, si tú tienes un tema, sigue orando en tu sitio por tu propia vida. Por aquí, por favor. No tengas vergüenza de qué dirán, si voy a levantarme. No tengas temor. El Señor no tuvo vergüenza ni temor de ir a la cruz por ti.